Ese aceptó el título de Dios y dijo que sí. Claudio, el emperador, de hecho cuando trataron de explicarle la razón del título, dijo que se negaba rotundamente a caer en tal ignorancia. Fíjense qué cosa, él estaba claro que era un ser humano y no aceptó el título. Ahora, el loco de Nerón, que sucedió a Claudio, dijo, pues yo sí lo quiero. Claro, después de Nerón, en 18 meses, Roma tuvo 3 emperadores en año y medio. Uno se llamó Galba, otro se llamó Otón y el otro se llamó Vitelio. Esos 3 emperadores no aceptaron el título de la divinidad. Vespasiano tampoco lo aceptó. Tito, el emperador que destruyó a Jerusalén, tampoco aceptó el título divino. Pero Domiciano, que no era loco, pero era más sinvergüenza que Calígula, ese lo aceptó. Y desde luego fue el que impuso, el que más en serio tomó el título de Dios, fue Domiciano, a tal punto que exigía en las presentaciones protocolares, exigía que cuando se le fuese a presentar no solamente se utilizara toda la expresión protocolar de excelentísimo y qué sé yo, el emperador, sino que había que decirle el Kyrios, el Señor. Él fue el que estableció en Roma que a él se le adoraba y quien no lo adorara merecía la muerte. Desde luego, lo que es más gracioso, Domiciano en un discurso dijo que quien no lo adoraba era ateo. Por lo tanto, si era ateo, merecía la muerte. Es dentro de ese contexto histórico, en el tiempo de Domiciano. ¿Qué tiempo duró Domiciano como emperador? Desde el año 81 hasta el año 96, 14 años. Fueron lo suficientes para desatarse una guerra encarnizada contra los cristianos. Los cristianos tenían un problema serio. Desde luego, el culto al emperador siguió teniendo tolerancia y se le asesoró a Domiciano diciéndole, mira, yo sé que tú exiges que todo el mundo te adore, pero vamos a hacer algo aquí porque es que esto va a crearnos un problema serio. Vamos a pedirle a la gente que venga ante tu estatua, quemen una pizca de incienso y griten, el César Domiciano es el Kyrios. Y después que griten eso, es suficiente que cada cual se vaya para su sinagoga, para su templo, para su salón, para donde sea, y allá en el lugar donde esté, celebre culto a su Dios. Pero primero tenía que subir, obviamente, hasta la estatua del César y gritar con una pizca de incienso en las manos, Domiciano es el Kyrios. Desde luego, con el hinduismo no había problema. Con las religiones mistéricas no había problemas. Con las religiones gnósticas no había problema, porque todas estas religiones son sincréticas y por lo tanto filosóficamente no les creaba ningún tipo de daño el decir, pues está bien, si eso es lo que quiere el loco este, pues yo digo que él es el Dios y después me voy y doy el culto al Dios que yo sirvo. Pero con los cristianos había un problema serio. Los cristianos decían, al único que adoramos es al Dios de Israel y a su Cristo. Y con los judíos había problemas, porque los judíos decían, al único que adoramos es al Dios de Israel. Desde luego,
Lo otro era difícil. Y era el hecho de que el emperador se sentía desafiado por los judíos y por los cristianos. Pero ¿cómo es posible que los demás se postren ante mí y estos no? Ah, pues si estos no se postran, entonces hay que perseguirlos y hay que matarlos. Se cree que en la época de Domiciano fue la persecución más grande. Yo no termino este estudio bíblico hasta que no le pasen el plato para ofrendarlo de este lado, ¿saben? Que no la pasaron. A los de acá que están diciendo que no le recogieron la ofrenda. Aquí no se acaba el estudio bíblico hasta que no aprendemos todo el mundo. Ay, yo no sabes. No, tranquilo. Ya se había ido, entonces. Imagínense. Ahora, fíjense bien cuál era la situación. ¿Cómo se puede manejar un problema dentro de una comunidad cristiana que dice no adoramos? El imperio dice tienes que adorar. Créame, yo no hubiera querido estar allí. ¿Así comienza entonces la iglesia católica? No, esto no tiene que ver nada. No hemos llegado. Todavía falta. De ahí allá falta muchísimo. Falta muchísimo. ¿De dónde sale un pueblo que no fue apresado? Y después de torturarlo nos metieron en una jaula de aceite. Pero que Justino, ¿no? Sí. Sí, es una historia. una historia que hay. Sí. Pues de ahí pues, ellos dijeron, este es divino, este va a ver que. Y entonces fue que decidieron meterlo en la isla de Paz. Sí, bueno, esa es una historia que se conjuga una con la otra. Sí, esa es una historia que siempre ha pululado en el folclore, pero no hay ningún tipo de evidencia histórica sobre el particular. El que a Juan fue echado en una pira de aceite hirviendo y no murió. Pero realmente, pues, obviamente no hay una evidencia contundente sobre el particular y no se puede señalar. Nadie escribió como los del horno de Daniel. Ah, sí. Ahora, ¿se da cuenta cuál es el contexto histórico? O sea, no podemos estudiar el libro de Apocalipsis si primero no vemos qué estaba pasando cuando el libro se escribió. ¿Qué estaba pasando? Oiga, todo el que era cristiano lo mataba. Y a la familia también. A la familia también. O sea, no había piedad por parte del Imperio Romano para el cristianismo. Esa es la situación. O sea, ya la tolerancia. No, la tolerancia siguió para las demás religiones. Para las demás religiones sí, para los cristianos. Y para algunos que otros que una vez al año puedan ir. También, sí. De hecho, a Policarpo de Esmirna, una de las cosas que se le pidió fue que por lo menos, aunque fuera, mira, aunque no sea verdad, pero di que hay otros también. Y él dijo, 80 años hace que ando con él y me ha hecho mucho bien. ¿Cómo podré negar ahora al que tanto bien me ha hecho? ¿Y por qué esa aversión a los demás y a la opinión? Pues porque rompía la norma. O sea, si todos los demás podían adorar, ¿por qué estos no? ¿Por qué estos no? Y obviamente trataron de persuadirlos, trataron de comprarlos, pero el cristiano dijo no. Era, de hecho, el concepto Kyrios, yo quiero que ustedes sepan algo, el concepto Kyrios, quien lo utiliza primero no es la cristiandad. El concepto Kyrios, quien lo utiliza primero es el imperio. Lo que pasa es que el concepto Kyrios quiere decir el Dios supremo. Y la iglesia dijo, ¿cómo es?